Comenzando con la historia, mientras observamos una escuela, un chico se encontraba mencionando que había sido un largo día. Observando a los chicos que se encontraban hablando, el de gafas le mencionaba a su compañero que solamente lo había sentido largo porque había adivinado todas las respuestas, y había procedido a mirar fijamente el papel por el resto del tiempo. Y el otro chico, total y completamente culpable de sus actos, simplemente comenzaba a reír. Pero en eso el sonido de una caravana de vehículos terminó llamando la atención de todos los presentes en el exterior de la escuela en ese momento, tratándose de una caravana de vehículos militares que se encontraban trasladando o transportando a estudiantes de otras secundarias. Mientras se encontraban observando a los chicos que iban montados en los vehículos militares, todos rápidamente terminaron dándose cuenta y las chicas que se encontraban cerca de los estudiantes de antes se encontraban realmente sorprendidas. Observando a los chicos de antes, nos damos cuenta como el que anteriormente se encontraba riéndose tenía una expresión de desagrado mientras mencionaba que ni siquiera eran aventureros de verdad, que solamente eran estudiantes de una escuela secundaria especializada. A lo que el chico de gafas les mencionaba a su compañero llamándolo estúpido que tenía que mirar el logo de esa escuela especializada, siendo este el logo de Warrior High School, y para los que no saben inglés por favor tradúzcanlo muchachos, no todos se los tengo que decir. No, mentira, es jugando. En eso se nos comienza a narrar una historia. Mientras observamos a una ciudad envuelta en llamas y las personas completamente asustadas, se nos menciona que iniciaron sin un solo aviso. Observando la mirada de criaturas extrañas y aterradoras, y al mismo tiempo en el cielo podíamos observar lo que parecía ser distintos portales y criaturas voladoras saliendo de los mismos. Criaturas que a primera vista eran dragones y wyverns que se encontraban apoderándose del todo el cielo, e incluso aterrizando sobre los edificios, dando así a entender que la envergadura de estas criaturas era realmente impresionante, incluso mucho más grande que los edificios promedios, y las personas al observar semejantes criaturas apoderándose de sus ciudades no hicieron más que entrar en pánico. Más tarde la ciencia terminó demostrando que un mundo similar a la Tierra existía a través del universo, y en ese planeta cierto evento terminó ocurriendo, causando que todo el planeta se hiciese pedazos. Y como resultado de ello, los restos de este planeta comenzaron a volar hacia la Tierra. Las personas sorprendidas observaban cómo estos meteoritos comenzaban a cruzar la atmósfera y a partir de ese momento el planeta Tierra había comenzado a fusionarse con el de ellos, mostrándonos así como un gigantesco árbol que incluso salía del planeta comenzaba a brotar de la Tierra. Este fenómeno fue conocido mundialmente como el fenómeno de adhesión, y fue así como unas inusuales leyes de la naturaleza y una variedad de monstruos terminaron siendo introducidos en la Tierra. Con esto el 17% de la superficie de la Tierra resultó ser afectada y los humanos perdieron el control sobre la Tierra. Y mientras observamos a una de estas extrañas criaturas que mientras se encontraba saliendo de entre las llamas arrastrando el cadáver de un humano, se nos menciona que con el tiempo terminaron llamando a esos lugares mazmorras. Inmediatamente una ventana emergente nos da la información acerca de esta criatura: horror de cuerno, un solo cuerno, fuerza B, resistencia C, agilidad C. El número de cuernos aumentará con respecto a la fuerza proporcional del monstruo. La criatura inmediatamente notó la presencia del soldado y este último se encontraba paniqueado, mientras que la criatura rápidamente volteaba hacia donde estaba este y mostraba sus fauces mientras le gruñía al chico. En respuesta a esto, el soldado rápidamente terminó sacando su arma para comenzar a dispararle a la criatura, y esta criatura rápidamente comenzaba a correr hacia donde se encontraba el soldado y observamos cómo las balas que se le disparaban no le hacían el más mínimo rasguño. Fue así de esta forma como el monstruo terminó acortando toda la distancia con el soldado y rápidamente le proporcionó un fuerte puñetazo en el estómago que hizo que el soldado inmediatamente comenzara a escupir una gran cantidad de líquido rojo. El golpe había sido tan poderoso y potente que terminó mandando a volar por los aires al soldado, el cual luego terminó estampándose contra un muro agrietando este mismo mientras se encontraba incrustado en él. Se nos sigue mencionando que los humanos no tuvieron el tiempo suficiente para prepararse para la llegada de esos monstruos y a consecuencia de ello los humanos como especies no tenían la capacidad de hacer nada. Observando al soldado, inmediatamente una ventana emergente aparece sobre este y nos muestra la información del mismo: humano, hombre, fuerza D, resistencia D, agilidad D, característica única, entrenado. La criatura en ese momento comenzó a acercarse lentamente hacia donde se encontraba el soldado, y cuando se encontraba justo delante de este, con una gran sonrisa se encontraba acechando a su presa, preparándose para proporcionarle el último golpe. Justo en ese momento se nos comienza a relatar que sin embargo fueron afortunados, ya que el desastre no fue lo único que llegó. A la distancia de donde se encontraba la criatura se terminó escuchando un fuerte golpe que sonó en seco. Resultaba ser que el soldado no había perecido para ese momento, sino que el soldado había recuperado la conciencia y con sus manos desnudas terminó deteniendo el puño del monstruo. Se nos menciona que la llegada del otro mundo y la adhesión con la Tierra terminó atrayendo otra cosa más. Y este era el hecho de que los límites naturales con los cuales nacían los humanos como especie y las limitaciones de su potencial causados por las leyes de la naturaleza de la Tierra fueron completamente destrozados.
En eso, mientras el soldado detenía a la criatura, observamos cómo su fuerza comenzaba a aumentar de rango, pasando por el rango B y llegando finalmente al rango A. Inmediatamente se nos muestra como una especie de materialización corpórea que se encontraba rompiendo las cadenas de su presión. Y fue este el hecho que llevó a que los humanos terminaran rompiendo todos sus limitantes físicos, hasta el punto en el que un simple humano podía acabar con un monstruo fácilmente. Observando cómo el soldado le hacía una poderosa llave a la criatura y acababa con esta en simplemente ese movimiento. Se nos sigue mencionando que aunque este fue un fenómeno que afectó a todos los humanos de la Tierra, mientras el soldado observaba sus manos, se nos continúa mencionando que las habilidades que despertaron los humanos fueron diferentes para todos. Pocos elegidos decidieron entrenarse y así utilizar sus nuevos potenciales y habilidades por el bien de la humanidad. Cambiando de escena, observamos lo que parece ser en principio un portal y delante de este había un gran ejército de criaturas con cuernos, siendo liderados estos por una criatura de 3 cuernos. La criatura inmediatamente se percató de algo que se encontraba justo delante de él. Se nos menciona así de esta forma que con el fin de recuperar el control sobre las mazmorras, un gran grupo de agentes especiales habían trabajado con solamente una razón, y esa era acabar con todas estas criaturas. Más tarde estos agentes especiales fueron conocidos como aventureros. En eso observamos como la criatura de 3 cuernos le ordenaba a sus subordinados o los de inferior rango a este que atacaran a los humanos, mientras que estos últimos se preparaban para arremeter hacia las criaturas. Fue entonces de esta forma como la era de las mazmorras y los aventureros había comenzado. Más tarde observamos que del gran ejército que se encontraba de ambos bandos, solamente los humanos habían sobrevivido y de los cuales solamente quedaron 5. Gracias a los esfuerzos de los aventureros, el mundo entero había alabado todos los logros que estos conseguían, y se inspiraron en su fuerza para así comenzar a cambiar el mundo lentamente a como era antes. No mucho tiempo después de esto, se crearon en todo el mundo organizaciones centradas en la formación de aventureros. Y claro, la mejor de todas estas instalaciones de formación de aventureros se encontraba en la República de Corea, la cual había logrado producir los mejores aventureros durante los últimos 25 años. Y mundialmente conocida como la Escuela Superior de Soldados. El chico de gafas le mencionaba a su compañero que si acaso no lo sabía, ya que incluso lo que pasaba en las mazmorras se contaba como un examen. El otro chico le preguntaba al de los lentes que si acaso no necesitaban una especie de aprobación para eso, ¿qué pasaba si entonces alguien llegaba a perder la vida? El de gafas le mencionaba que así de seguro se encontraban, ya que había una razón por la cual fueron aceptados en la escuela en primer lugar. En ese momento los gritos de las chicas terminaron llamando la atención de los muchachos que estaban hablando. Estos escuchaban a la distancia como las chicas con ojos de enamoradas mencionaban que era jodidamente guapo, incluso otra mencionaba que su piel era realmente increíble. Observando de quién se trataba, las chicas mencionaban que los elfos de sangre mixta eran realmente algo más que increíbles. El chico de antes nuevamente volvió a enojarse preguntando qué demonios era eso, a lo que su amigo de gafas le mencionaba que si acaso no lo sabía, también aparecía frecuentemente en televisión. Se trata de nada más y nada menos que Dayan Choi. Su padre es un famoso aventurero y su madre es una elfa. La gente dice que este es un genio, e incluso afirman que entrará en los rangos superiores de los aventureros dentro de los 5 años de graduarse. Mientras el elfo le sonreía a todos los que se encontraban observándolo, se nos muestra la ventana emergente de este. Dayan Choi, 17 años, soldado de primer año, regresó de la mazmorra 14 veces. Al observarlo sonreír, todas las chicas volvieron a gritar. El chico de antes, todavía furioso, mencionaba que esto no era una especie de idol, no sabía qué demonios se encontraba pasando con la gente últimamente. El chico de gafas, ya harto por toda esta situación, le mencionaba a su compañero que no era mejor que ellos solamente por enfadarse con él. El chico de antes, molesto, le mencionaba a su compañero qué demonios acababa de decir, a lo que el de gafas, inmediatamente ignorándolo, mencionaba al prota llamándolo Jae Young que si acaso iba a trabajar ese día. Le mencionaba que había escuchado que Lee En-Yuin había ido a un lugar de karaoke con sus amigos. Atento a su celular, el prota le mencionaba a sus compañeros que lo sentía, pero él esperaba que todos ellos pudiesen divertirse por su cuenta. El chico de antes le mencionaba que si acaso no iba a hacer eso incluso después de los exámenes, solamente tenía que saltarse su trabajo e ir con ellos, pero inmediatamente el de gafas se encontraba sorprendido. Proporcionándole un fuerte golpe en el estómago a su compañero, el de gafas le mencionaba al prota que bueno, estaba bien, suponía que no tenía otra opción, deseándole así al prota buena suerte. Despidiéndose de estos mientras que el chico de antes se encontraba retorciéndose del dolor, el prota les mencionaba que entonces se verían la semana siguiente. Luego de que el prota se fuera, el de gafas le mencionaba a su compañero que si acaso no tenía que ser un poco más sensible o acaso quería pensar por lo menos antes de hablar. El chico se encontraba retorciéndose del dolor mientras mencionaba que no sabía por qué lo había golpeado, a lo que el de gafas le mencionaba a este que si acaso no sabía por qué Jae Young se encontraba haciendo todo eso. Observamos la mirada triste del prota y lo que estaba observando en su celular era un mensaje que le había llegado, el cual le mencionaba lo siguiente: no había pagado la factura del hospital de mayo y de junio.
Dejándole los números de banco, también se le mencionaba que el importe a pagar era de 302.521.200 y que este tenía que pagar la cantidad mencionada en la parte superior. Al mismo tiempo no tenía que tener dudas si necesitaba hacerles una llamada. Otro mensaje terminó llegándole al prota, pero esta vez era de su jefe, que le preguntaba cómo le había ido en la prueba. El chico, mientras caminaba tranquilamente por el andén, le mencionaba que había pasado completamente bien y preguntaba que si acaso no tenían trabajo que hacer. Al mismo tiempo que el prota se encontraba retirándose, observamos cómo el elfo se encontraba saludando a todas las personas que se encontraban gritándole en ese momento. Inmediatamente se percató de la presencia del prota alejándose a la distancia, quedándose así un poco sorprendido. Un compañero del elfo, observando lo mismo que este estaba viendo, le preguntaba qué era lo que sucedía y si acaso ese chico le había hecho algo, a lo que el elfo impresionado mencionaba que no, solamente era que, pero inmediatamente se mencionaba que tal vez se encontraba imaginando cosas. Esto mientras observamos al prota a la distancia caminar tranquilamente. Ya luego de eso, el prota furioso se encontraba maldiciendo y mencionaba que no quería ir a trabajar. Fue entonces cuando terminó llegando a una estación de metro que se encontraba abandonada y prácticamente destruida. Al llegar al sitio le mencionaban al prota que entonces ya se encontraba ahí y le pedían a este que saludara, observando así como delante de él se encontraban 3 personas. El chico que se encontraba en el asiento le mencionaba al prota que ese era el cliente para ese día y tiene por nombre In-Han Wang. Tiene 37 años y es el agente y al mismo tiempo el jefe del prota. Jae-ryung, quitándose los audífonos, mencionaba que estaba encantado de conocerlos, pero justo en ese momento una persona se encontraba gritando que qué clase de broma era esa. Se trataba de Rapunzel, que le gritaba a la gente que pensaba que iba a asignar a su mejor trabajador, a lo que la gente le mencionaba que sin embargo él es el mejor trabajador que tiene. Rapunzel entonces le mencionaba que si acaso creía que era alguna especie de estúpido o algo similar, y acercándose mucho a la gente, Rapunzel le mencionaba que tenía que escucharlo, no había venido ahí para que simplemente terminase siendo estafado por idiotas como este. Jae-wan le preguntaba al calvito que si acaso no estaba siendo demasiado duro, a lo que el calvo le seguía gritando que tenía que quitar a ese maldito niño de su vista y tenía que traerle a alguien que sea realmente bueno en su trabajo. Furioso, mientras se refugiaba con su guardaespaldas, les mencionaba que si no hacían esto, de lo contrario los dos terminarían arrepintiéndose. En ese momento, Jae-ryung le mencionaba a la gente el guardaespaldas llamándolo grandote mientras se quitaba el abrigo que si acaso no era un aventurero, pero se corregía y mencionaba que no, suponía que eras un aventurero, y por esa misma razón tenía cara de tonto detrás de ese viejo. Rapunzel inmediatamente le preguntaba al prota que si acaso quería que lo desviviera, mientras que el guardaespaldas le mencionaba a este llamándolo jefe que tenía que esperar un momento. Mientras se enfurecía y comenzaba a emanar energía de su cuerpo, mencionaba que no había necesidad de continuar esa conversación. Él estaba completamente seguro de que un brazo y una pierna rotas le darían una buena lección al chico. Inmediatamente una ventana emergente nos da la información acerca de este ex aventurero. Su nombre es Lee Pil-jung, tiene 34 años y era un antiguo aventurero de rango plata. Regresó de la mazmorra antes de retirarse 81 veces. Rapunzel le mencionaba a su guardaespaldas que este sabía que podía hacer cosas como esas. Hablándole inmediatamente a la gente le mencionaba que si quería salvarse entonces tenía que ponerse de rodillas y rogar antes de que le hicieran algo o sea demasiado tarde. Fue entonces que de manera burlona el prota le mencionaba que entonces qué debería de hacer. Mientras se molestaba y comenzaba a emanar energía de todo su cuerpo, le mencionaba que no sabía hacer esas cosas como rogar. Se nos revela la ventana emergente del prota. Su nombre es Jo Har-young, 17 años, estudia en la secundaria Donggang en primer año. Es un contrabandista de mazmorras y regresó de la mazmorra ilegalmente 371 veces. Se nos comienza a relatar que hay atroces criminales que ponen en peligro el mundo, y estos son conocidos como contrabandistas de mazmorras. Cada día los aventureros trabajan duro para así poder explorar las mazmorras, y cuando exploran con éxito una mazmorra y derriban a los monstruos logran conseguir innumerables tesoros. Mas sin embargo, antes de que los aventureros salgan de la mazmorra, los tesoros deben de ser entregados para su inspección, y esto es así porque muchos de ellos tienen una fuerza increíblemente descomunal, y si esas cosas se dejan circular sin permiso podrían utilizarse para armar lo que pondría en peligro a muchas vidas. Como tal, la Asociación de Aventureros debe primero inspeccionar y registrar estos tesoros, y luego de ello cobrar los impuestos de acuerdo al valor del objeto, mas sin embargo hay gente que viola esta regla. Atraen a los aventureros que no quieren pagar estos enormes impuestos y secretamente se guardan los tesoros. Y claro, si esta gente no es atrapada, entonces la sociedad en su conjunto tendría pérdidas. Y como advertencia del comercial se menciona que a todo el mundo, si vean a estos tipos malos, dense prisa y repórtenlos a la asociación de forma inmediata. Y claro, este es el trabajo principal del prota y de su contratista. Rapunzel veía sorprendido como el agente del prota se encontraba fumándose un cigarrillo lo más de tranquilo y le preguntaba a este último algo impresionante
mencionado que si acaso realmente iba a dejar que esto ocurriera, observando así como su guardaespaldas se encontraba justo delante del prota. El agente le preguntaba a Rapunzel que si acaso se había asustado luego de haber actuado de esta forma, a lo que Rapunzel le mencionaba que ellos son los que deberían de estar asustados, ya que ese tipo tiene un carácter bastante desagradable, comenzando a relatar que la razón por la cual este ex-aventurero se había retirado no había sido por una lesión, sino porque fue por agredir a sus compañeros de equipo, agredir al equipo completo, por lo cual si pensaban que ese tipo iba a ser suave con el niño refiriéndose al prota, podrían acabar teniendo que limpiar completamente los restos del prota. Mientras estiraba sus extremidades luego de haber escuchado esto, el prota le preguntaba al asistente que si acaso había asaltado a sus compañeros de equipo, y preguntaba que si acaso eso no era aterrador, y le preguntaba que entonces realmente era un verdadero criminal, aunque este no se encontrase en la posición para juzgarlo. El guardaespaldas procedía a mencionar que ese patético tipo solamente lo había arrastrado hacia abajo y simplemente se había deshecho de algo que era basura. Observándolo en ese momento, el prota se quedó en blanco, pero luego comenzó a sonreír mientras mencionaba que deshacerse de la basura, así que eso era lo que querías decir. El prota continuaba mencionando que entonces él era plenamente consciente de que también era un pedazo de basura, a lo que su encargado le mencionaba que ese bastardo estaba completamente loco y Rapunzel se encontraba preocupado. El prota continuaba mencionando que por supuesto había causado problemas a propósito y había perdido su propia licencia. Mientras el puño del guardaespaldas se dirigía peligrosamente a la cara del prota, este le mencionaba que entonces lo podía entender, agredir a su compañero de equipo sería, pero inmediatamente interrumpe sus palabras. Observamos cómo el puñetazo del grandote se había acercado peligrosamente al prota y al parecer había impactado en su cara, pero el grandote se encontraba sorprendido. A pesar de haber rozado un poco al prota con la onda sónica de su puñetazo, el prota lo había esquivado fácilmente y le mencionaba que atacarlo de la nada era de mala educación. Ante esto, el guardaespaldas se había enfurecido tanto que nuevamente volvió a arremeter hacia el prota con más fuerza y furia que antes. Comenzando a prepararse para atacarlo, el prota le mencionaba que entonces suponía que debía devolvérselo, proporcionándole así una patada que el prota llamaba una patada ligera. El golpe del prota fue lo suficientemente fuerte a pesar de haber sido ligera que incluso terminó dejando sorprendido al guardaespaldas y el prota se encontraba también un tanto sorprendido. El agente le mencionaba a Rapunzel que si acaso no lo estaba viendo y mientras observamos cómo este último se encontraba realmente sorprendido. El agente mientras se volvían a enfocar en la pelea le mencionaba a Rapunzel que le había dicho que había traído a la persona más hábil que conocía. Sorprendido, Jair Young le mencionaba a su oponente que era una completa sorpresa, pues con su aspecto pensaba que sería un poco más duro. El guardaespaldas se encontraba completamente perdido, mientras se tocaba la barbilla se preguntaba qué era lo que acababa de pasar, mientras que se nos menciona que él pensó que el adolescente contrabandista era simplemente un niño. Mas sin embargo, mientras recordaba los reflejos que este poseía y la fuerza detrás de esa patada lanzada hacia su barbilla, realmente ese chico era increíble, y pensó incluso que ya había alcanzado el dominio de un profesional. El agente le mencionaba a Rapunzel que al parecer, este había comprendido que esta era una pelea que no podía ganar después de todo. Señalando la pelea, Rapunzel mencionaba que tenía que mirar atentamente, pues ese chico era bastante bueno, pero solamente había sido una simple patada. Y cuando estaba a punto de mencionar que su guardaespaldas siempre había sido, inmediatamente es interrumpido por el agente que le mencionaba que bueno, podía tener alguna idea de cómo era este. Observando cómo el guardaespaldas rompía su camisa, el agente mencionaba que él estaba completamente seguro de que su guardaespaldas antes era un tanque. El agente le mencionaba al anciano sorprendido que no tenía que mirarlo de esa forma, pues podía leer entre líneas. Por otro lado, el tanque furioso le mencionaba al prota que cualquiera de los tucos baratos que éste decida utilizar seguiría siendo simplemente una escoria contrabandista y no podría compararse al verdadero poder de un aventurero. Comenzando a emanar más energía de todo su cuerpo, le mencionaba al prota que se lo iba a mostrar. Se nos menciona que después de la adhesión, la gente había comenzado a despertar habilidades que excedían sus límites, mas sin embargo, cada persona tenía diferentes construcciones y talentos, y como era de esperarse, despertarían diferentes habilidades latentes. Los aventureros, por supuesto, se entrenan de acuerdo a sus habilidades, y son ellos mismos los que se asignan sus propios roles. En ese momento observamos como el prota lo observaba bastante sorprendido. Uno de los roles más cruciales es el de tanque. Mientras observamos al guardaespaldas se nos muestra cómo este tenía varias ventanas emergentes delante de él. Técnica, aumento de velocidad, canto, piel de hierro, canto, fuerza de gigante. Esta parte de canto podría ser considerado o visto como una habilidad o habilidad activa. Se nos sigue comentando que la posición de tanque es una la cual se encarga principalmente de proteger a sus compañeros de equipo del peligro de las mazmorras. Mientras observamos a un tanque luchando uno en contra de un orco, se nos menciona también que su papel es enfrentarse a los monstruos en la primera línea. Y claro, la fuerza de sus cuerpos entrenados hasta sus límites le permitía rechazar las balas de las armas personales.
y los tanques que se encontraban en la cima eran capaces de poder soportar abrumadores potencias de fuego de misiles con facilidad. Son precisamente una barrera protectora. Mientras el prota observaba al tanque un tanto sorprendido, este le mencionaba al prota a punto de atacarlo que eso era un verdadero aventurero, proporcionando un poderoso golpe en el suelo, el cual el prota terminó esquivando fácilmente, pero aún así no dejaba de estar algo impresionado por la fuerza que poseía este simple guardaespaldas. A la distancia observamos cómo el calvito, debido al impacto de su guardaespaldas, se encontraba estremeciéndose y toda la superficie en la cual se encontraban parados, y antes de poder caer terminó siendo aguantado por el agente, que lo terminó levantando del suelo como un simple juguete, preguntándole al anciano que si acaso se encontraba bien. El agente, con una expresión más seria, mencionaba que de todos modos este tipo era un imbécil, y le preguntaba al prota que si acaso realmente iba a dejar que destrozaran el negocio de otra persona de esta manera. El prota en ese momento se encontraba enfocado únicamente en su oponente mientras se preparaba para recibir el próximo ataque del tanque, el cual terminó llegando rápidamente a una gran velocidad, a la cual el prota aún así pudo esquivar sin ningún tipo de problema. El tanque, sonriendo, le preguntaba al prota qué era lo que estaba pasando, por qué no estaba haciendo ningún truco barato como lo hacía antes. Mirándolo de manera seria, el prota le mencionaba que él no era ninguna clase de tonto, no tenía intenciones de caer en una trampa tan obvia. De regreso con el agente, mientras soltaba la camisa del calvito para que este se colocara nuevamente en el suelo, se mencionaba que no estaba nada mal, pensando incluso que la fuerza física de ese guardaespaldas se encontraba alrededor del nivel de un camión decente. Y si este llegase a golpear a una persona normal, cada hueso de su cuerpo terminaría pulverizándose. A la distancia, la gente le gritaba al prota que tenía que apresurarse y acabar con esto, llamándolo por su nombre, Hae-Jong. En eso, la gente le mencionaba al prota que si había más daños le cortaría el sueldo, dejando al chico completamente sorprendido y al mismo tiempo maldiciendo. Por otro lado, el tanque, hablándole al prota, le mencionaba que al parecer su jefe no se había enterado de lo que realmente estaba pasando. Bastante seguro de sí mismo, el tanque le mencionaba al prota que le diría algo en ese momento. Sus trucos baratos no podrían atravesar su técnica de profesional, a lo que el prota, sonriéndole, le mencionaba que no sonaba nada mal. Rápidamente el prota terminó tomando una barra de metal que se encontraba lo suficientemente cerca de este para tomarla simplemente con estirar el brazo, a lo que mientras el prota la sujetaba, el tanque se encontraba observando al chico algo sorprendido. Hae-Jong, desenterrando la barra mientras la observaba, seguía mencionándose que eso debería de ser suficientemente bueno, mientras que el tanque cargaba rápidamente hacia donde se encontraba el chico. Sintiéndose ofendido porque el prota lo había ignorado por esa barra de metal, se encontraba cada vez más furioso y a punto de dar un golpe con todas sus fuerzas. Y mientras el tanque tenía en su mira el prota, se nos menciona que a la luz de su abrumadora durabilidad, el público cree que los tanques son la existencia imbatible. El agente le mencionaba al calvito mientras observaban la batalla que suponían que ya todo se había acabado. Se nos continúa narrando que realmente no suelen ser tan imbatibles como todo el mundo piensa, ya que tienen una clara debilidad y un enemigo natural. En eso observamos cómo el prota se había puesto serio, y mientras observamos al tanque llegando rápidamente hacia donde estaba el prota, el chico se preparaba para utilizar la barra de metal como si de una especie de espada se tratase. Rápidamente el prota comenzaba a hacer su movimiento mientras se nos mencionan que una entidad que puede concentrar una fuerza poderosa y destructiva en un solo punto. En ese momento ambos peleadores ya se encontraban peligrosamente cerca el uno del otro. Vemos que el prota ya se encontraba balanceando el tubo de metal a gran velocidad mientras se nos menciona que, por ejemplo, un repartidor de daño con mucha más habilidad que los tanques sería claramente su punto débil. Observamos cómo el tanque finalmente no terminó alcanzando al prota y que realmente este había recibido un poderoso golpe del prota que generó una gran cantidad de energía que sobresalía el cuerpo del tanque. El golpe proporcionado por Hae-Jong había sido tan fuerte que incluso podemos observar cómo no le había volado la mandíbula al tanque, y eso porque se encontraba utilizando su habilidad de refuerzo físico. Lo que había causado era un potente golpe en la mandíbula del tipo y al mismo tiempo la había agrietado como si de una especie de cascarón se tratara. En ese momento la gente se encontraba completamente estoico mientras que observamos cómo Rapunzel sí estaba completamente sorprendido. Momentos después observamos cómo el tanque había caído completamente desplomado en el suelo y el prota se encontraba parado justo delante de él. Se nos sigue mencionando que cuando un repartidor de daño con estas habilidades se encuentra parado justo delante de un tanque, la barrera protectora se derrumbaría en vano. Volviendo con los chicos en la pelea, observamos cómo el tanque, que al parecer no había perdido el conocimiento luego de tal golpe, se encontraba llamando la atención del prota, preguntándole al chico que dónde había aprendido a utilizar eso. Inmediatamente el prota, colocando la barra en el suelo, le preguntaba al tanque que de dónde le había aprendido eso, preguntándole de qué rayos se encontraba hablando.
Continuó mencionándole que no sabía lo que éste se encontraba pensando, pero seguramente se encontraba bastante equivocado, o bueno, eso era lo que quería decir, ya que existía la posibilidad de que haya visto eso antes. Y mientras observamos la figura imponente de un hombre, el prota nos continúa mencionando que posiblemente lo haya visto de su padre. Inmediatamente una ventana emergente nos muestra lo siguiente: la mayoría de los aventureros se pueden dividir en 4 categorías según sus habilidades y experiencia. De menor a mayor rango se encuentran los de placa de piedra, placa de cobre, placa de plata y placa de oro. Y claro, dependiendo de sus rangos habían varios beneficios en cuanto a la entrada a las mazmorras, recolecciones de impuesto, etc. Por otro lado, los 100 mejores aventureros son conocidos como rankers y se les asigna un rango de color fuera de los 4 rangos. Se nos comienza a hablar acerca de la infancia del prota, y mientras observamos al chico caminando por un largo pasillo, este comienza a mencionar que cuando era joven su padre era el mayor aventurero que podía existir para él. Y esto no era simplemente porque fuese su padre. Mientras observamos al hombre en la parte de afuera de la casa, el prota nos menciona que el nombre de su padre era Jo Seong. Y sí, chicos, para los que no lo sepan todavía, el padre del prota era el militar que habíamos visto pelear con aquel monstruo de un cuerno, el cual se había fortalecido y terminó derrotándolo. Incluso fue el que lideró un ejército de aventureros para acabar con un ejército de monstruos de cuerno. Y finalmente resultó ser uno de los 5 supervivientes de aquella fatídica batalla. El prota nos comienza a mencionar que su padre fue uno de los héroes de la primera generación a los que se le podía llamar los primeros aventureros. Y para los que no lo habían experimentado por sí mismos, la historia de la primera generación era una gran leyenda. En eso observamos la cara del padre del prota, que tenía una expresión un tanto inquietante mientras se encontraba completamente cubierto de líquido rojo. Luego de ello observamos la cara de impacto del hombre al observar lo que se encontraba justo delante de él. Eran una cantidad de compañeros que habían perdido la vida e incluso entre ellos se encontraban civiles y sus familiares al lado de estos cadáveres llorando sus pérdidas. El prota nos sigue mencionando que para los aventureros de esa época fue realmente un infierno. Y esto se debía más que nada a que no había suficiente información. Por ejemplo, qué tipo de lugares eran las mazmorras y qué tipo de monstruos habitaban allí adentro. Observamos cómo el hombre junto a uno de sus compañeros se encontraban enfrentándose a una criatura que tiene por nombre Gekomulak y se encuentra en su forma adolescente. Y claro, ahora estos monstruos se consideran fáciles de derrotar. En eso observamos cómo el padre del prota y su compañero se encontraban observando cómo la criatura les disparaba lo que parecían ser bolas de fuego o de ácido. El padre del prota rápidamente se movió del sitio para esquivar el ataque, pero su compañero no corrió con la misma suerte, pues este terminó siendo engullido por ese ataque. Y para cuando volteó hacia donde se encontraba su compañero, su cara de sorpresa era más que clara al observar que su compañero se encontraba completamente deshaciéndose, o sea, ya había sido desvivido. Se nos sigue mencionando que los monstruos en aquella época para estos aventureros eran consideradas completas calamidades desconocidas. Furioso por la pérdida de un compañero, el padre del prota inmediatamente observaba a la criatura fijamente mientras se abalanzaba sobre esta con el objetivo de acabarla. Pero luego de realizar el primer ataque, el hombre se había quedado completamente sorprendido y se nos mencionaba que era una época en la cual no había habilidades para luchar en contra de los monstruos. Observando cómo su arma se encontraba derritiéndose, se nos menciona que esta es una lanza hecha con una aleación de titano resistente a la erosión más baja, pero aún así esta se encontraba siendo disuelta. Se nos menciona que ni siquiera los ítems que poseían en aquella época eran lo suficientemente buenos o lo suficientemente decentes como los ítems que se encuentran en la actualidad. A pesar de que se encontraba perdiendo su arma, el padre del prota decidió cargar directamente hacia las fauces de la criatura para acabar con esta. Y en tales condiciones desesperadas, el hombre se había abalanzado con el objetivo de acabar con la criatura directamente hacia su cabeza, lo que consideraba este era su punto débil. Y pese a que la criatura se encontraba atacándolo, de alguna forma el hombre se había hecho de la forma de poder esquivar sus ataques y se encontraba peligrosamente cerca de la cabeza de la criatura. Se nos narra que los aventureros de la primera generación pasaron por un ensayo y error arriesgando sus propias vidas. Ya un poco más tarde, en el túnel en el cual se encontraba el padre del prota peleando con este monstruo, 3 aventureros más terminaron llegando, y al ingresar al sitio se quedaron completamente sorprendidos, pues se encontraban observando cómo el padre del prota había acabado completamente con la criatura atravesándole la cabeza con la lanza que sujetaba antes, y mientras se apoyaba de los restos del monstruo. Los supervivientes de la primera generación fueron los que terminaron transmitiendo la experiencia y los logros a las siguientes generaciones. En eso el padre del prota se levantaba victorioso de haber acabado con tal criatura por sí solo, pero aún así se encontraba impactado por haber perdido un compañero simplemente en el primer ataque de la criatura. Se nos menciona que los supervivientes de la primera generación fueron establecidos, considerados y alabados como héroes. Y con esta misma mirada determinada que tenía el padre del prota cuando aún era joven de acabar con todos los monstruos y criaturas, la mantuvo incluso hasta llegar a una edad bastante adulta, en la cual podemos observar cómo también poseía una cicatriz en su cara, me imagino yo debido a una pelea contra alguno de los monstruos.
Incluso este se había ganado un título como cazador de dragones Joseok, mostrándonos cómo se encontraba victorioso sujetando una lanza, lo que parece ser su arma característica, sobre el cuerpo sin vida de un dragón. Se nos menciona que ese apodo fue dado a la primera persona en cazar un dragón y al mismo tiempo este combate había sido transmitido en todos los canales de televisión a nivel mundial. Aparte se nos menciona que el padre del prota también fue la primera persona aventurera con el mayor rango en todo Asia. Y claro, sobre todo esto, esa persona era el padre del prota, el cual veneraba y reverenciaba. El hombre, encontrándose en una edad adulta, ya cuando el prota apenas todavía seguía siendo niño, mostraba una gran cantidad de fuerza y poder, mientras que su hijo simplemente a la distancia se encontraba observándolo entrenar. El prota nos menciona observando a su padre que él era la persona que más lo admiraba en todo el mundo. Pero en el sitio en el cual se encontraba entrenando el padre del prota, observamos cómo pequeñas gotas de líquido rojo comenzaban a caer en el suelo, a lo que también se nos muestra la cara de horror del prota mientras nos mencionaba que él creía que su padre era completamente invencible. Observamos entonces cómo el hombre se encontraba tosiendo líquido rojo mientras que su pequeño hijo, saliendo de su escondite, corría a toda prisa hacia donde se encontraba su padre. Pero este último, al notar su presencia, le mencionaba que tenía que quedarse tranquilo. A pesar de que la condición del hombre no era la más buena, se nos menciona que su padre se encontraba así debido a un veneno. Luego de ello, un tiempo después, el hombre terminó cayendo en cama y se nos menciona que durante sus exploraciones su padre había encontrado un veneno mortal. Y como cualquier otra cosa, su padre se encontraba intentando superarlo. Mientras observamos cómo su condición empeoraba día tras día en el hospital, se nos menciona que después de décadas de exceso de trabajo, su cuerpo ya se encontraba en el límite. Observamos incluso cómo el padre del prota se encontraba hablando con dos personas misteriosas, mientras se nos menciona que los colegas que su padre poseía en aquella época y en los cuales más confiaba, les terminó entregando los papeles de su testamento por si algo llegase a pasarle. Y mientras observamos cómo las personas se retiraban, estos observaban al padre del prota como simplemente un pedazo de basura. Luego de ello, el padre del prota, observando el papel que le habían traído de regreso, no se podía creer lo que estaba sucediendo, pues las personas en las cuales más confiaba terminaron aprovechándose de su vulnerabilidad y se llevaron toda su fortuna y su trabajo. Luego de eso, durante años, el padre del prota se encontraba sufriendo tanto mental como físicamente. Un día, mientras se encontraba uniformado para ir al colegio, el prota terminó entrando a la habitación en la cual se encontraba su padre y llamó la atención de este último. El prota continuó narrándonos que después de algunos años, cuando el mundo había empezado a olvidar al cazador de dragones Jon Seong, la identidad de su padre se había perdido completamente como un héroe, e incluso observamos como el hombre ya pintaba algunas canas en su cabeza. Bueno, estaba completamente canoso. Se nos sigue mencionando que después de haberlo perdido todo y de sufrir por un veneno incurable, todo lo que había quedado en su lugar era un aventurero completamente olvidado, y esto lo dice el prota mientras regresamos de nuevo al presente. Observando el tanque tirado en el suelo, el prota comenzaba a alejarse mientras que el tanque se encontraba murmurando algunas cosas e intentaba levantarse. En ese momento, recordando todo aquello del pasado, el prota se encontraba cerrando sus ojos de frustración y dejó caer la vara de metal en el suelo. De regreso con el agente y Rapunzel, el agente le mencionaba al calvito que bueno, eso fue todo sin problemas. Rapunzel se encontraba mencionando impactado que había perdido. Su guardaespaldas había perdido en contra de un chico joven. El agente, mientras observaba su caja de cigarrillos, le mencionaba a Rapunzel que bueno, probablemente era porque este no era un buen explorador después de todo. Tomando su abrigo de donde lo había tirado, el prota le mencionaba al calvito que presumir de haber golpeado a sus propios compañeros era una señal reveladora de debilidad. El prota comienza a mencionar que solamente hay dos razones por las cuales un buen aventurero termina retirándose. El prota le mencionaba al calvito que la primera de ellas era si su cuerpo se encontraba roto hasta el punto de no poder explorar más, o si morían durante una exploración. Colocándose su abrigo, el prota le mencionaba al calvito que no sabía cuánto era el salario que éste le pagaba, pero que si era más del salario mínimo, entonces lo mejor que podía hacer sería despedirlo. Y mientras observamos cómo el guardaespaldas al final había quedado inconsciente, el prota se podía mencionar que cualquiera podía hacerse fuerte, preguntándole que si acaso no lo sabía. Inmediatamente la gente terminó abrazando a Rapunzel mientras le mencionaba que bueno, aunque fuese un poco duro, por favor tenía que tratar de entenderlos un poco. Y por supuesto, la paga por el trabajo a realizarse ahora mismo se había duplicado. El anciano, todavía con intenciones de buscar problemas, le preguntaba que qué clase de tontería era esa, a lo que la gente, mientras le sonreía, le mencionaba que había sido él quien los había provocado primero, ¿o no? Y culminó mencionándole al calvito que ellos no hacían nada de a gratis. Entendiendo la situación en la cual se encontraba, el hombre mencionaba que estaba de acuerdo, entonces él lo podía entender completamente. En eso la gente volvió a tomar el asiento y mientras observábamos al prota tomar agua, la gente terminó llamando al chico por su nombre. En eso le preguntaba al chico que si acaso había oído hablar acerca de la avispa Empiria. Pregunta que hizo inmediatamente al prota escupir agua mientras le mencionaba que no tenían que luchar en contra de eso, ¿o sí? Ya que para él eso era algo bastante complicado.
Inmediatamente se nos empieza a hablar acerca de esta criatura, Avispa Empiria, un monstruo cuyo grado de peligrosidad es considerado el más alto y no solamente en Corea sino que en todo el mundo. Lo que antes era Yeouido, donde la Avispa Empiria había hecho su nido, se convirtió en el reino demoníaco de Corea con mayor dificultad. El agente le mencionaba al prota que incluso para un aventurero de alto rango enfrentarse a uno de ellos era realmente difícil, ya que esa cosa se encuentra volando por todo el lugar, así que para los niveles de contrabandistas, bueno, era algo completamente imposible. Pero ¿qué pasaría si esta tarea es llevada a cabo por un aventurero de rango blanco? Mientras observamos al calvito pateando a su antiguo guardaespaldas inconsciente, la gente le mencionaba al prota que según ese hombre hubo una gran redada el día de ayer que no fue publicada. Tanto el ejército del gobierno como 7 aventureros de rango blanco hicieron un escuadrón de ataque para enfrentarse a esta criatura. El prota comenzaba a pensar en estos 7 aventureros de rango blanco. El agente le mencionaba al prota que podía decirse que eran las mayores estrellas de Corea, y los medios se habían vuelto locos en un momento en el cual 2 de ellos se terminaron juntando. Se nos sigue mencionando que al parecer los aventureros habían fallado en su objetivo original, que era erradicar a todos los monstruos de esa área, pero al parecer tuvieron éxito al cazar a la abeja reina. Pero eso no era todo, ya que uno de los aventureros había robado el jarabe real de la avispa reina y había ordenado a uno de sus subordinados dentro del escuadrón de ataque que lo sacara de contrabando. El prota le preguntaba que a qué se refería con jalea, a lo que la gente le mencionaba que la jalea era un suplemento nutricional que las avispas le dan a la reina de la siguiente generación. O sea, se lo entregan a la reina recién nacida. Inmediatamente el prota preguntó en voz alta que si se trataba de un suplemento nutricional, porque un aventurero de rango blanco contrataría a un contrabandista solamente por un suplemento nutricional. El agente entonces comenzó a mencionarle al prota que hubieron algunas ocasiones en las que la jalea real de una avispa reina había salido al mundo, por lo que se consideraba que si un humano llegaba a comer algo como esto podía volver de entre la muerte. Palabras que dejaron al prota completamente impactado. Una ventana emergente aparece y nos menciona lo siguiente: piedra preciosa, licencia temporal. Los estudiantes civiles del Centro de Educación de Aventureros que entrenan en mazmorras de bajo rango de razón especial, se requiere el permiso de la asociación para entrar en una mazmorra de cualquier nivel. Continuando con el Instituto de los Guerreros, el prota se encuentra mencionándonos que todos los caminos hacia las mazmorras estaban estrictamente manejados, pero esto era simplemente lo que afirmaban la Asociación de Aventureros y el gobierno, ya que por supuesto esto no era la verdad. Mientras observamos cómo el agente se encontraba parado en uno de estos túneles y al parecer algo dentro de él se encontraba brillando cerca de su brazo derecho. Era un poder el cual el agente se encontraba utilizando, y mientras se encontraba justo delante de una gigantesca puerta de metal, el agente terminó tocando la puerta con su mano e inmediatamente una gran explosión de energía se hizo presente en el sitio. Energía la cual había recorrido toda la puerta, y momentos después observamos cómo todo se había quedado en silencio. Luego de ello, el agente observando al prota le mencionaba que aunque siempre le decía eso, tenía que tener cuidado de no perecer, preguntándole si acaso lo había entendido. Sacudiendo la energía que tenía anteriormente en su mano, el agente volteando hacia donde estaba el prota le mencionaba que ese trabajo sería especialmente molesto, a lo que el prota simplemente se encontraba pensando en ello. Fue en ese momento que, a modo de burla, el agente terminó soplando el humo de su cigarrillo en la cara del prota, alarmando inmediatamente al chico y sacándolo de sus pensamientos. El prota en ese momento, mientras se sacudía el humo de la cara, le preguntaba a la gente que qué era lo que se encontraba haciendo. Inmediatamente la gente le mencionaba al prota que se preguntaba por qué no le estaba prestando atención a lo que decía, preguntándole si acaso era por eso, refiriéndose, como ya todos sabemos, a la medicina que puede resucitar incluso a los muertos. Inmediatamente la gente le preguntaba al prota que si acaso todavía se encontraba pensando en eso. Comenzando a caminar hacia la puerta de metal, el prota le mencionaba a la gente que eso de momento no tenía el más mínimo sentido, ya que cosas como esas siempre son exageradas. Acercándose a la puerta para comenzar a abrirla, el prota se mencionaba que si incluso encontraba un antídoto que fuera completamente insuperable, no sería capaz de curar la condición de su padre, mientras comenzaba a abrir la puerta. Y mientras el prota observaba hacia el interior de la puerta, se mencionaba que si hubiese habido algo así, en primer lugar, su padre nunca habría soltado el hilo de la esperanza. Ya momentos después observamos al prota que se encontraba en el interior de la mazmorra. Observando el amplio sitio en el cual se encontraba, el prota nos comienza a relatar que después de la adhesión se crearon mazmorras aquí y allá en toda la tierra, y entre ellas hay 2 consideradas las más grandes dentro de Corea. La primera de ellas es Jeju-do, una mazmorra fusionada con una cordillera volcánica, y la otra está fusionada con la selva de Igar, y esta se encuentra en lo que solía ser antes Yeouido, en el centro de Seúl. Exactamente, el prota se encuentra en la antigua Borania, calabozo de bajo rango, rango de peligrosidad D+, con Yeouido en el centro. Mapo, Jeonsang y Jeongdongpo fueron tomadas por esta mazmorra.
La mayor parte de estas áreas permanecen sin ser descubiertas y muchos aventureros han perdido sus vidas tratando de explorar esta región. Y al parecer el subordinado del jugador de rango blanco había logrado transportarlo a la zona central de esta región tan peligrosa. Mas sin embargo, después de llegar a la zona de encuentro se había perdido el contacto con este, y tal vez terminó escapando, o no. Se cree que este no lo logró hacer, así que lo más probable es que sea un accidente o una lesión lo que terminó retrasando su llegada. El agente le mencionaba al prota que debió de haber lidiado con todo tipo de mierda para poder lograr salir de allí. El agente continuó mencionándole al prota que lo único que tenía que hacer era ir al lugar y traer lo que este tenía, claro, si lo encontraba. En eso, mientras el prota se colocaba su equipo completo, el agente le mencionaba que tenía que dejarlo terminar, pues no tenía que distraerse y centrarse en el trabajo solamente por ahora. El prota en eso le mencionaba a la gente que si acaso lo creía capaz de escapar de este, a lo que la gente le mencionaba que no era tan estúpido para hacer algo como eso. Y era solo que, pero inmediatamente la gente guardó silencio y se encontraba pensando que este tenía que tener mucho cuidado, mientras observa cómo el prota había comenzado con su misión. Mientras el prota descendía, la gente se encontraba mencionando que tenía que recordar que la jalea de avispa real era realmente preciosa, y los humanos no eran los únicos dispuestos a arriesgar sus vidas para conseguirlo. Un rato después se puede decir que ya literalmente el prota se encontraba en el interior de la mazmorra. Observando a sus alrededores, el prota se mencionaba que él estaba seguro de que todo el bosque también debería de tener ese característico aroma. Fue entonces en ese momento que algo terminó llamando la atención del prota y mientras comenzaba a maldecir preguntaba qué demonios era eso, observando una huella de algo gigantesco que se encontraba justo delante de él. En eso se nos menciona que seguramente muchas cosas serían atraídas por el aroma de la jalea de avispa real. En otra parte de esta misma mazmorra observamos cómo múltiples aves se encontraban alzando el vuelo y una chica se encontraba escapando a toda prisa. Corriendo mientras se escondía y tapaba su boca para no hacer ningún tipo de ruido, nos damos cuenta que se trataba de una semielfo. Se nos menciona que esta chica es Jin Saeron, de primer año y estudia en la escuela de guerreros. Actualmente esta se enfrenta al mayor problema de toda su vida. Mientras observamos cómo todo el cuerpo de la señorita se estremecía, se nos menciona que debió de haber sido un viaje fácil al calabozo para su examen parcial. Y mientras la chica se asomaba por el borde del árbol para observar si lo que la perseguía todavía se encontraba allí, se nos mencionan que en cambio lo que se encontraba enfrentando, en eso observamos una gigantesca criatura y posiblemente sea la dueña de la huella que el prota había visto antes. Se nos muestra que al parecer esta extraña criatura se encontraba persiguiendo a la señorita. Se nos añade que entonces lo que ésta terminó encontrando fue un monstruo que nunca antes debió de haber estado allí. Conteniendo incluso la respiración mientras cerraba sus ojos para intentar desvanecer su presencia, la señorita pensaba que lo había logrado al escuchar que los pasos de la criatura comenzaban a alejarse lentamente. Sorprendida, esta se preguntaba qué era todo eso, por qué las cosas habían resultado de esta manera. Inmediatamente se nos comienza a relatar acerca de la prueba para la escuela que estaba realizando la señorita. La prueba era completamente simple. Dentro del plazo establecido, esta debía de recoger el mayor número de monedas que estaban colocadas dentro de esta mazmorra. Y aunque esta era una prueba utilizada para simular situaciones de combate real, mientras observamos que la chica se encontraba justo en la misma mazmorra que el prota, se nos sigue añadiendo que el área de pruebas era del rango más bajo posible, por lo cual debería de haber sido fácil. En eso, mientras se nos menciona que este sitio es considerado un campo de entrenamientos para principiantes, observamos que la expresión de la señorita había cambiado completamente al sentir algo en ese momento. Cuando la cámara se aleja un poco, lo inevitable terminó sucediendo. La criatura terminó observando a la señorita donde se encontraba escondida. Hello, motherfucker. Se nos sigue mencionando que los monstruos que habitan en esta mazmorra eran débiles y tenían bajos niveles de inteligencia. En eso observamos la cara de terror de la señorita al darse cuenta que la criatura literalmente se encontraba observándola. Y para cuando la criatura le proporcionó un fuerte puñetazo, la señorita rápidamente se movió de ese sitio esquivando ese golpe mortal. Pensando en que tenía que correr, la señorita se mencionaba que no, eso era completamente imposible para ella. Fue entonces que en ese instante la señorita, resignándose, se dio cuenta de algo, y era que en ese instante lo único que podía esperar esta era que un milagro terminase sucediendo. Pero aún así esta decidió defenderse, mostrándonos cómo había sacado su arco y se preparaba para disparar 3 flechas al mismo tiempo. Observamos que la criatura se encontraba observando a la señorita mientras que inmediatamente procedía a pegar un fuerte rugido. Una ventana emergente nos da la información acerca de esta criatura, mono titán adolescente, rango de peligrosidad 3 estrellas. Inmediatamente la señorita terminó disparando las 3 flechas rápidamente y estas iban dirigidas directamente hacia la cara del mono titán, pero este último simplemente con la palma de su mano terminó atrapando las flechas. Sorprendida la señorita observando que las flechas no habían atravesado por completo la mano del mono, se mencionaba que la dura piel de esta criatura era mucho mayor a la de un tanque.
Furioso por haber sido atacado, la criatura se preparaba para golpear a la chica otra vez y en ese instante en el que proporcionó un fuerte golpe observamos como la señorita había salido desprendida por el aire mientras que en el mismo instante se preparaba para disparar otra vez con su arco. La chica, sabiendo que no tenía posibilidades, se mencionaba antes de disparar que no importaba cuántos disparos recibiera la criatura, era imposible atravesarlo. Inmediatamente esta terminó realizando un poderoso disparo con las 3 flechas al mismo tiempo, las cuales simplemente terminaron incrustándose en el pecho del mono sin causarle ningún tipo de herida ni nada similar, simplemente se incrustaron como las flechas a la madera. El mono en ese momento no se encontraba sintiendo el más mínimo dolor, sino que simplemente se encontraba babeando ya que pronto podría degustar un delicioso humano. Inmediatamente la señorita pensó que si no podía acabar con esto utilizando sus ataques, entonces no era necesario que lo esquivase o lo bloqueara. Preparando una flecha para lanzarla, la señorita se mencionaba que simplemente tenía que esperar un poco más, tenía que esperar hasta que la criatura terminase bajando la guardia. Fue en ese momento que un poder comenzó a recubrir el cuerpo de la señorita y de la punta de la flecha comenzaban a reunirse algunas llamas que salían de la nada. Se nos revela así entonces que la señorita Jane Saeron es de una clase que embuía la magia en la punta de sus flechas para así generar un poderoso ataque que terminase acabando con sus objetivos. Era una clase conocida como el guardabosque mágico. Rápidamente la señorita terminó liberando el ataque, llamando a esto habilidad bombardeo de llamas. Se nos menciona en ese momento que el tipo de magia que podía ser imbuida en la punta de una flecha era completamente ilimitada, y mientras observamos a la distancia cómo inmediatamente un destello se hizo presente en el sitio donde la señorita estaba peleando, se nos menciona entonces que lo que ésta eligió como último recurso mientras observamos alzarse un pilar de llamas fue una explosión la de mayor magnitud que ésta pudiese lograr. Mientras la señorita se encontraba observando, se nos menciona que debió de haber sido suficiente para acabar con cualquier monstruo que se mantenga en un rango de peligrosidad de 3 estrellas. Y mientras la señorita se encontraba sorprendida, se nos menciona que por supuesto, mientras observamos al mono colgado de un árbol observando a la chica fijamente, eso podía lograrlo simplemente si lograba atinar el disparo. Comenzando a perder el espíritu de pelea, la señorita se mencionaba que si acaso lo había esquivado, entonces, antes incluso de que disparara su flecha había saltado, él sabía lo que ella iba a hacer, no podía hacerlo de nuevo, entonces, ¿qué debería de hacer? Un pensamiento se manifestó inmediatamente en la mente de la señorita que le decía que necesitaba correr del sitio inmediatamente. Fue entonces que mientras todavía se encontraba en shock, observamos cómo el mono titán había descendido del árbol y comenzó a correr en dirección hacia esta. Cuando ya lo tenía lo suficientemente cerca, la señorita comenzó a reaccionar y comenzó a correr rápidamente desesperada para salvar su vida. Fue entonces que el milagro terminó llegando, pues observamos cómo el prota había pasado rápidamente por delante del simio gigantesco, golpeándole en la mandíbula y haciendo que su cabeza se fuese completamente para atrás. Y mientras este se encontraba todavía suspendido en el aire, la señorita se encontraba mirando al prota fijamente preguntándose quién era este. Una ventana de información nos menciona lo siguiente: la clase de bronce, rango para los aventureros que acababan de recibir su licencia, pueden entrar a las mazmorras de rango más bajo sin permiso. Mirando fijamente a la barbilla de la criatura, nos damos cuenta que el golpe que le había proporcionado el prota había sido tan fuerte que incluso había parecido una pequeña explosión mientras que botaba humo de la barbilla el mono gigante. El mono todavía se encontraba un poco aturdido por ese golpe mientras que observamos cómo el prota se encontraba aterrizando sobre la rama de uno de los árboles por encima de la criatura. En ese momento el chico se encontraba pensando que le había pegado lo suficientemente bien en la barbilla, pero mientras observaba fijamente a la criatura nos damos cuenta cómo esta última hora se encontraba enfocándose en el prota. ¡Ya valió madres! En ese momento el chico se mencionaba que suponía que el ataque que acababa de realizar no había sido suficiente. Metiendo su mano entre sus ropas, el prota había sacado algo, siendo esto una herramienta que al parecer no se nos describe la información acerca de ella, no se nos muestra absolutamente nada. Utilizando la rama como impulso, el prota decidió descender a una gran velocidad hacia la cabeza del mono gigantesco. La señorita, que no se podía creer lo que estaba viendo, se preguntaba si acaso estaba haciendo un ataque frontal. Mientras observamos cómo el titán se preparaba para golpear al prota, la señorita se mencionaba que eso era imposible, pues a ese ritmo el chico terminaría siendo desvivido. En ese momento el prota le gritaba a la señorita que tenía que cerrar sus ojos, y esta última rápidamente sintió un escalofrío por todo su cuerpo al escuchar la voz del prota. Fue en ese momento que observamos cómo el prota se encontraba ya a escasos metros de la cara del mono titán. Y mientras comenzaba a utilizar la herramienta, esta comenzaba a desprender un brillo. Fue en ese momento que el prota decidió cerrar sus ojos y lo que parecía ser un pilar de luz terminó cubriendo al mono titán. Y claro, la señorita rápidamente cerró sus ojos mientras observamos cómo el mono titán poco a poco iba siendo envuelto cada vez más por esa brillante luz. Para cuando el prota había aterrizado, observamos cómo el mono titán se encontraba gritando de dolor. Pensando el prota que el mono titán era bastante ruidoso, mencionaba que los había utilizado todos, bueno, aunque esa era la última que tenía para utilizar. Ahora sí podemos ver la información acerca de esta herramienta, la cual tiene por nombre Antorcha Segadora. Se nos menciona que esta es una herramienta hecha con las escamas del pez parpadeante que vive en las mazmorras del mar profundo. Esta herramienta posee la habilidad de incapacitación que es increíblemente buena para su precio, y una vez fue una de las herramientas más amadas por innumerables aventureros.
Y claro, con su increíble rendimiento junto al mal uso de la misma, varios aventureros habían comenzado a perder sus habilidades, por lo cual su uso y producción ahora mismo estaban estrictamente prohibidas. Mientras la señorita intentaba recuperarse, el prota le mencionaba a esta que tenía que mirar hacia donde estaba él. El prota, colocándose detrás de la señorita, le mencionaba a esta que si había hecho tanto por ella debería de responsabilizarse por su propia vida, ya que solamente tenían unos pocos segundos. Comenzando a correr rápidamente del sitio, el prota se mencionaba que no importaba lo que ocurriese dentro de una mazmorra, pues si un aventurero no se da cuenta y no se antagoniza, entonces no sería de la más mínima ayuda. Recordando una conversación que tenía con su agente, este le mencionaba al prota que francamente era porque son considerados como cucarachas. E incluso en otra conversación le mencionaba al prota que si acaso sabía que las recompensas por contrabandistas eran bastante buenas. Pensando en ello, el prota se mencionaba que si se descuidaba simplemente terminaría pisoteado. En ese momento el chico terminó observando hacia atrás y al notar lo que venía detrás de este terminó algo impresionado. Se trataba de la chica semielfo que venía corriendo a toda prisa detrás del prota con el objetivo de tratar de alcanzarlo. La chica se veía bastante cansada y fatigada, mientras que el prota al observar todo esto se encontraba bastante furioso. Aún así, rompiendo las esperanzas de la señorita, el prota decidió apresurar el paso, dejando a esta última completamente sorprendida. Fue en ese momento que ésta se preguntaba si acaso el prota había desaparecido, y en ese momento procede a mencionar en voz alta que estaba segura de que estaba delante de ella hace un momento. En eso la chica sintió como algo se abalanzaba sobre ella y mientras caían en el suelo el prota le mencionaba a esta última que era jodidamente estúpida. Mientras la chica observaba fijamente al prota, ésta le preguntaba qué era lo que se encontraba haciendo. La chica, completamente ajena a la situación que estaba experimentando actualmente, sonriendo le mencionaba al prota que a este quería darle las gracias por haberla salvado. Sin comprenderla del todo, mientras todavía se encontraba furioso, el prota le preguntaba si acaso ella se encontraba burlándose de este, preguntándole si acaso a ella le parecía un tonto. La semielfa, muy confiada, le mencionaba al prota que esa era la única razón por la cual lo había seguido, y ella estaba plenamente consciente de que este es un contrabandista. Y por esa misma razón, teniendo esta oportunidad de enfrente, no la iba a desaprovechar, ya que quería ofrecerle un trabajo, palabras que dejaron un poco impresionado al prota. Este último, inspeccionando un poco a la señorita, terminó dándose cuenta de que poseía entre sus abultadas prendas el logo de la escuela de guerreros. Exhalando inmediatamente, el prota decide mencionarle a la señorita que no pensaba pasar por alto eso una tercera vez. Liberando a la señorita y mientras se preparaba para retirarse, el prota le mencionaba que tampoco tenía ningún interés en saber algo acerca de un estudiante de cuchara de plata de la secundaria de guerreros. Observando a la señorita de manera intimidante, el prota le mencionaba que la enterraría viva si se volvía a meter en su camino. Esta última simplemente intercambió miradas con el prota. Intentando hacer al prota cambiar de opinión, la señorita le mencionaba a este mientras le daba la espalda que la recompensa por contrabandistas eran unos 50 millones de wons, mientras que la recompensa por cazadores furtivos debería de estar rondando aproximadamente los 400 a 500 millones de won. Inmediatamente dejando salir su ira al aire, el prota insultaba a la señorita mientras la observaba fijamente. Pero rápidamente su expresión cambió a una de sorpresa. Mientras el prota observaba un colgante, la señorita le mencionaba a este que se trataba de la sangre de Enkil. La señorita le mencionaba al prota que podría comprar uno si atrapaba a 5 personas como el prota. En eso, mientras observamos los ojos verdes color esmeralda de la señorita sujetando el colgante, le mencionaba al prota que eso sería solamente un anticipo, ya que si le ayudaba con sus exámenes parciales entonces le pagaría el resto también. Algo fuera de sí mismo, el prota le mencionaba que eso era una completa locura. Pensaba que era simplemente una mocosa malcriada, pero al parecer era asquerosamente rica y estaba absolutamente loca. Así son todas las chicas, únicamente pensando en lo material. Y si eres mujer, por favor déjamelo saber acá en los comentarios si no eres materialista. La señorita le mencionaba al prota que de qué importaba si esta se encontraba loca o no. Mostrándole el colgante al prota le mencionaba que ahora mismo lo importante era que eso podría ser una oportunidad de cambiar su vida. Exhalando, el prota le mencionaba a la señorita que se imaginaba que todo terminaría de esa forma. Entonces procedía a mencionarle que de acuerdo, esa vez había sido su error y que realmente no había ninguna razón para acabar con ella, pero a lo que la señorita rápidamente le preguntaba al prota que de qué rayos se encontraba hablando. Inmediatamente una sombra terminó situándose sobre estos y el prota le mencionaba a la señorita que se lo había dicho antes. Mientras ambos veían al simio gigante abalanzarse sobre ellos, el prota le mencionaba a la señorita que le había dicho que solamente tenían unos pocos segundos. Ambos rápidamente esquivaron el ataque de la criatura mientras observamos que ésta se encontraba realizando movimientos torpes debido a que todavía se encontraba aturdido por el ataque del prota. La señorita inmediatamente notó algo que se acercaba rápidamente a ella, siendo este nada más y nada menos que el báculo que sostenía el prota, el cual ella terminó atrapando fácilmente. Rápidamente el prota le gritaba a la señorita que no se lo había entregado simplemente para que lo mirase fijamente. El prota le mencionaba a la semielfa que si acaso recordaba el golpe que había realizado antes, le mencionaba a esta que tenía que hacerlo de nuevo, y por supuesto tenía que lanzarlo al final de su bastón y luego pasárselo a este de nuevo.
Aterrada, la semielfa le mencionaba al prota que tenía que esperar ya que no le quedaba nada de poder mágico. El prota inmediatamente le respondía que bueno, tenía que imaginárselo, pues este no se creía lo suficientemente fuerte como para tomar el agro de la criatura por esta con las manos desnudas durante mucho tiempo. Comenzando a hacer lo que el prota le había dicho, la señorita se encontraba pensando que apenas le quedaba una cuarta parte de su poder mágico. Pensando en ello, la señorita se mencionaba que no podría hacer ningún daño a ese monstruo con la cantidad de poder que tenía ahora mismo. Cerrando sus ojos, se mencionaba que en cambio preferiría huir por su propia cuenta. Mientras tiene la atención de esa cosa, ella podría fácilmente escaparse de ese sitio. Mientras vemos cómo el prota esquivaba todos los ataques del monstruo, en ese momento el prota terminó sintiendo algo que llamó su atención y rápidamente pudo sostener su báculo, que se acercó peligrosamente hacia este. La señorita había utilizado prácticamente todo su poder mientras se encontraba realmente exhausta. Le mencionaba al prota que realmente se encontraba loca y se refería a sí misma y no al prota. Por favor, presten atención, muchachos. Por otro lado, el prota, comenzando a hacer girar el báculo, mencionaba que se encontraba realmente decepcionado. Le mencionó a la señorita que eso apenas era una cuarta parte de lo que había lanzado antes, observando cómo esta última todavía se encontraba intentando retomar el aliento. Aún así, siendo esto lo único que tenía, el prota procedía a mencionar que bueno, suponía que debería de ser suficiente para acabar con ese monstruo. Inmediatamente, mientras el prota se abalanzaba hacia la criatura, se nos menciona que los estudiantes de la escuela de guerreros habían escuchado esto más de las cantidades de veces que podían contar. Y mientras observamos cómo el monstruo le lanzaba un poderoso ataque al prota, se nos sigue mencionando que cuando se luchaban contra monstruos, lo más importante no era la fuerza bruta. Mientras observamos cómo el prota esquivaba su ataque, se nos sigue mencionando que era el sentido del tiempo y apuntar con precisión sus ataques, observando así como el prota se acercaba peligrosamente a la cara del monstruo. Mientras la semielfa se encontraba completamente sorprendida, se nos sigue mencionando que, dicho en otras palabras, observando al prota que se encontraba utilizando su poder junto al bastón con la energía de la señorita, lo que los aventureros deberían de templar por encima de todo eran los sentidos y el talento, observando cómo el prota con su bastón terminó colocándole un poderoso golpe a la criatura en el mentón, tan fuerte que incluso terminó sacándole algunos dientes y dejando roja la zona en la cual había golpeado, como si de un pequeño incendio se tratara. Y claro, está de más mencionar que el impacto había sido tan fuerte que terminó destrozando los gobles que estaba utilizando el prota en ese momento. Una ventana informativa inmediatamente nos menciona lo siguiente: clase de plata, un rango otorgado a aquellos que han regresado más de 50 veces de la mazmorra o aquellos que son capaces de enfrentarse a monstruos de rango de 3 estrellas. Se les permite entrar a mazmorras de rango intermedio sin autorización. La mayoría de los aventureros son de este rango. Comenzamos a ver algunos de los recuerdos de la elfa, mientras esta se encontraba corriendo de regreso a casa junto a sus compañeras, pero inmediatamente se percata de algo que se encontraba más adelante. Tratándose del chofer de la limusina que se encontraba a punto de llevarla a casa, en ese momento la señorita le decía a sus compañeras que se verían el día siguiente. Al subir al vehículo observamos cómo la expresión de la señorita cambia completamente, mientras que alguien le mencionaba a esta que podía tener lo que ella quisiera. Y claro, aunque esto no era del todo equivocado, Saeron podría tener casi todo lo que veía. En eso se nos empieza a hablar acerca de una empresa surcoreana que ocupa el cuarto lugar del grupo Hinseong. Se nos menciona que el sucesor de esta compañía se había comprometido con un elfo del otro mundo, y como resultado de esto fue que nació Jin Saeron. Ella respetaba a los aventureros más que nadie, y claro, soñaba con serlo incluso más que cualquier otra persona. Pero a medida que pasaba el tiempo y esta entrenaba, una persona le mencionaba que era imposible. Mientras observamos cómo la señorita se encontraba en el piso exhausta, una persona le mencionaba que su sangre élfica era demasiado débil, por lo cual es mejor que continúe siendo simplemente un humano. El elfo le mencionaba a otra persona que, sin embargo, seguían presionándola para que haga lo que fuese en lugar de convencerla de hacer todo lo contrario. El padre de la señorita le mencionaba al elfo que no estaba presionándola, simplemente estaba animándola para que ella consiguiera lo que realmente quería. Nos presentan al hombre como Jin Seong-yu. El hombre, como ya sabemos, es el padre de la señorita y al mismo tiempo es el jefe del departamento de desarrollo especial del grupo Hinseong. El padre de la señorita le mencionaba al elfo que no eran requeridos los talentos de los elfos para convertirse en aventureros en primer lugar, a lo que el elfo le mencionaba que bueno, de cierta forma tenía razón. Aún así, mientras observaba a la señorita, se mencionaba que para una humana tampoco está tan mal. Pero claro, solamente se encontraba un poco por encima de la media, mientras observamos a la señorita sollozar debido al cansancio y al mismo tiempo a que no era aceptada por lo que era, una semielfa. El elfo aprovechó esto para mencionar algo y dejarlo bien en claro, y era que la hija del empresario no es simplemente una humana de una familia normal, pues esta no se iba a rendir por sí misma, observando cómo la chica rápidamente comenzaba a ponerse de pie. Observándola el elfo y su padre, este procedía a mencionar que era tan terca como su propia hermana. Y mientras pensaba en algunos seres especiales, mencionaba que ella nunca se compararía a los humanos de rango monstruo, pero si seguía intentándolo entonces quizás podría llegar a ser algo decente.
e incluso llegar a ser lo suficientemente buena como para que un humano normal reciba elogios y reconocimiento. Aún así, la niña había nacido con muchos otros beneficios en comparación a su falta de talento. Pero claro, esta niña había nacido con muchos otros beneficios en comparación a sus faltas de talento, por ejemplo la riqueza, su nombre y su linaje. Esto hará que sus esfuerzos sean completamente inútiles y la gente se ría de ella con envidia, incluso llegando a arrinconarle y hacer que ésta se sienta aislada completamente. Y por esta razón él creía que ella no podría lidiar con todo esto durante mucho tiempo. Y claro, el talento no es algo que simplemente caiga del cielo, volviendo a la batalla luego de que el prota haya golpeado al mono titán mientras que la señorita se encontraba observándolo sorprendida. Observamos entonces cómo el prota había aterrizado tranquilamente mientras que el mono titán había caído desplomado en el suelo completamente. El mono había quedado fuera de combate. En eso el prota terminó volteando hacia donde se encontraba la señorita y esta última se encontraba realmente sorprendida. Tartamudeando mencionaba que de ninguna manera, ya que este poseía una edad similar a la que ella tenía. En eso el prota se había dado cuenta de la situación mientras intentaba ubicar sus binoculares, recordando lo que la gente le había mencionado de que debía tener cuidado para no romperlo. Y eso era principalmente por lo caro que era esa herramienta. Observando las gafas, el prota le mencionaba que eso, afirmando que eso costaba aproximadamente unos 5000 won. Inmediatamente la gente corrige al prota y le mencionaba que no, ya que esta es una herramienta que detiene el reconocimiento facial y al mismo tiempo también cambia su voz. El hombre continuaba mencionándole al prota que había más de 4 hechizos mágicos aplicados en esa herramienta. Observando los gobles rotos tirados en el suelo, el prota suspiraba y mencionaba que las cosas realmente no estaban yendo del todo bien ese día. Acercándose al prota de manera amistosa, la señorita le preguntaba a este que si acaso era un hermano de su propia escuela. Inmediatamente el prota le mencionaba que eso era su trasero, pues tenía que darle simplemente lo que le había prometido. Dejando al prota sorprendido, la señorita terminó colocando el colgante delante de este, a lo que el prota arrebatándoselo de la mano rápidamente le mencionaba que simplemente se trataban de niños ricos intentando divertirse un poco. Analizando a fondo el colgante, el prota se mencionaba que al parecer no era falso, o quizás sí. En eso la chica le preguntó al prota que si acaso realmente este necesitaba más dinero. La chica continuó mencionándole al prota que lo podía entender, ya que aunque no vaya a su propia escuela, la matrícula en el centro educativo para aventureros era bastante elevada. La señorita le mencionaba al prota que se encargaría de pagar, pero inmediatamente el prota la interrumpe y le menciona que no, este no asiste a ninguno de esos sitios. Dejándola sin palabras, el prota le mencionaba nuevamente que se había equivocado. Exhalando, el prota mencionaba que no había ido a ninguna escuela de aventureros y ni siquiera se había acercado a una antes. Sorprendida, la señorita le mencionaba que entonces, ¿quién le había enseñado a luchar de esa manera? A lo que el prota le mencionaba que nadie. Mirando a esta fijamente a los ojos, el prota le mencionaba que se había enseñado a sí mismo, o sea, era autodidacta. Sin creérselo, la señorita le preguntaba qué, preguntándole qué clase de tontería era esa. Seguía gritándole al prota que moviéndose así y con un tiempo de reacción como ese, tienes que estar bromeando. Fue en ese momento que el prota terminó arrojándole su carnet de identidad a la señorita en la cara. En eso esta última furiosa, mientras se lo retiraba de la cara, le preguntaba al prota qué carajos acababa de pasar, mientras procedía luego a sacar su carnet de identidad del estuche en el cual se encontraba. Observándolo sorprendido, la señorita se preguntaba si realmente lo que estaba viendo era cierto. El prota estaba estudiando en una secundaria común y corriente. Procediendo a desenterrar su bastón del suelo, el prota le mencionaba a la señorita que no hacía falta ni siquiera que intente recordarlo, ya que simplemente era una escuela para humanos ordinarios. Sin creerlo, la semielfa mencionaba que de ninguna manera. El prota inmediatamente le mencionaba que tenga o no tenga sentido tenía que entregarlo, algo que demuestre su identidad, ya sea un carnet de estudiante o cualquier otra cosa. Momentos después el prota se encontraba viendo el carnet estudiantil de la señorita. En eso el prota mencionaba que tenían la misma edad y se preguntaba entonces por qué esta no se encontraba hablándole de manera informal. Guardando el carnet de identidad de la señorita, el prota le mencionaba que bueno, entonces, pero la señorita lo interrumpe y le preguntaba a este que por qué se encontraba guardando su pertenencia en su bolsillo. Inmediatamente el prota le mencionaba a la señorita que él había pensado que ella quería que hiciera algo por esta. Mientras la señorita lo veía sorprendido, el prota le mencionaba que su identidad había sido revelada, así que tenía que tomar algo que le perteneciera a esta para que así no terminase dándole la espalda. En eso el prota le mencionaba que todavía no había terminado y que ésta tenía que acercarse a él, procediendo a tomar a la señorita del hombro mientras ésta se ruborizaba. Le preguntaba al prota qué era lo que se encontraba haciendo. Mientras el chico colocaba el celular delante para tomarse una selfie, le mencionaba a la señorita que era una prueba de complicidad en lugar de un contrato. Le preguntó inmediatamente a la señorita que si acaso no sabía que el cómplice de un contrabandista recibiría el mismo castigo que este. Fue entonces en ese momento que Sae-ron lo supo, que tal vez mientras observaba al prota sonreír y le pedía a esta que sonriera, se mencionaba que quizás se haya involucrado con alguien más peligroso de lo que ella pensaba.
Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, mientras observamos cómo en la foto se pueden ver ambos mientras el simio titán estaba detrás de ellos inconsciente. Inmediatamente aparece una ventana de información que nos menciona lo siguiente: clase oro, rango otorgado a aquellos que han derrotado a un monstruo de 4 estrellas por sí mismo, o con las suficientes logros de aventura para obtenerlo. Estos pueden entrar a mazmorras por debajo del rango alto sin permiso. Son llamados la élite como parte del 10% de los mejores aventureros.